Para mí es un honor presentar hoy a Juan Colmenero. Y si miramos en el folleto que todos tenemos de este congreso sobre él, lo que dice algo así como catedrático de la UPV, que fue profesor invitado por el gran centro y prestigioso Centro de Investigación de Jülich en Alemania, o que está invitado en todos los comités internacionales, que incluso muchas veces los preside, que es miembro del comité editorial de importantes revistas de polímeros y que ha conseguido importantes reconocimientos, como el Premio Munave del Parlamento Vasco o el Premio Euskadi de Investigación y, posteriormente, la medalla de Física de la Real Sociedad de Física. Y yo añadiría, aunque no venía allí, que también es académico de la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras. Pero claro, yo leyendo estas cosas no reconozco a mi amigo Juan Colmenero, al que le ha seguido yo la trayectoria de muchos años, porque él y yo empezamos aproximadamente al mismo tiempo. Tuve conocimiento de él, en realidad, no a través de este país, sino de Francia, que yo también en aquella época, hace unos cuantos años, teníamos que ir, cuando aquí no había medios, y ya me dijeron, no, hay un chico en polímeros que es muy bueno, y cómo no, contactamos. Yo entonces tenía un jefe, él ya era autónomo, y bueno, pues publicamos bastantes cosas en colaboración. Esporádicamente, a lo largo del tiempo, también hemos publicado alguna otra cosa, hasta que la nanotecnología nos ha vuelto a unir, y yo espero que por muchos años todavía, científicamente hablando. Pero yo de su currículum destacaría tres cosas importantes que no se han dicho. Una es su alta producción científica. Es extraordinaria, no solo en cantidad, sino en calidad. Cerca de 300 papers y capítulos de libro lo avalan. Tiene un libro, además, que ha sido pionero sobre spin eco en polímeros. En la alta calidad también, y yo ahí soy afortunada porque tengo mi publicación de más alto nivel, la tengo justo con él. Y luego pues, la cantidad de veces y de congresos, yo diría que casi unas 100, que ha sido invitado a dar conferencias, seminarios o charlas. Un segundo aspecto que yo destacaría de él es que ha sabido crear un equipo, consolidar un equipo y que el equipo sea de categoría internacional. Es un equipo que hoy en día está constituido por unas 25 personas y he tenido hace poco la oportunidad de asistir a una de sus cenas y la verdad es que es un grupo de lo más internacional. Allí había 10 o 12 nacionalidades, no recuerdo bien, y no solo de que él forma gente, sino doctores, sino la cantidad de postdoctorales que cuenta el grupo, lo cual hace que pensar que tendrá mucha trascendencia su obra. Y un tercer aspecto que me gustaría resaltar, aparte de sus cualidades como investigador de excelencia, es su habilidad como gestor. No solo es director y creador del Centro Mixto del Consejo y Universidad del País Vasco con el Centro de Física de Materiales, sino también director del Donostian International Physical Center. Y aquí me tengo que unir a don Pedro Echenique porque hacen un tándem insuperable. Si uno preside, el otro dirige. Y creo que gracias a este buen tándem, hoy es día este centro es modelo de lo que es un centro de investigación, no solo por todos los investigadores que tiene, sino por todas las actividades que realiza. Y hoy esta es una muestra, Atom by Atom es una muestra de ella. Unido con el centro de Nanogune, con Pitarque y todo el grupo que le ha colaborado, ha dado lugar a este congreso que yo creo que es de máxima importancia que los investigadores salgamos de vez en cuando de los laboratorios y vayamos a encontrarnos con el público, explicarles qué es lo que hacemos, porque al fin y al cabo ellos sustentan nuestra investigación.
Pero además es que yo haría una petición, y es que los profesores de instituto se integraran en el ciclo de la ciencia. En los institutos, en las ikastolas y en los colegios es donde adquirimos la base del conocimiento, y es muy importante que figuren en el ciclo de la investigación. Un reto para seguir con este tipo de congresos en adelante. Y sin más, voy a ceder la palabra al profesor Colmenero. Hoy me he limitado a su aspecto científico. Otro día espero que nos dé otra charla bien pronto, y en ese día ya contaré aspectos de su vida no científica que también son muy divertidos. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, en primer lugar quería agradecer esta presentación a Carmen, a pesar de que casi se ha comido un cuarto de hora de mi charla, pero en fin. Bueno, a mí me gusta empezar siempre con agradecimientos, así que lo mejor es, después de agradecer a Carmen esta presentación, también me gustaría agradecer a los organizadores de este fantástico meeting el haberme invitado y tener la oportunidad de hablar aquí a todos ustedes. Y, por supuesto, tengo que agradecerles su asistencia a esta hora que realmente es un poco incómoda para mucha gente. Entonces, les estoy muy agradecido porque hayan venido aquí. El título de mi charla, o cuando propuse el título de mi charla, intenté jugar un poco con la idea del Congreso, ¿no? O el título del Congreso, Atom by Atom, y yo puse molécula a molécula porque realmente de lo que voy a hablar más es de aspectos muy sencillos, relacionados con lo que se entiende por el autoensamblado o la asociación espontánea o la agregación espontánea, depende de la traducción que se haga del término self-assembly en inglés, del autoensamblado, pero fundamentalmente a nivel molecular. Por eso lo he titulado molécula a molécula. Y también, en realidad, lo que pretendo es intentar transmitirles por qué el autoensamblado molecular, o también el atómico, por supuesto, pero el autoensamblado molecular es importante desde el punto de vista de la nanotecnología y cuáles son sus relaciones. Sin embargo, para empezar quería empezar con unas imágenes realmente de pompas de jabón y del espectáculo que tuvimos el otro día, en el día de la inauguración aquí. Después de la primera charla tuvimos un espectáculo maravilloso de pompas de jabón y quería ponerlas aquí como primera transparencia. Pero no se crean que las pongo solo por eso, no se crean que las pongo solo porque son bonitas. Realmente volveremos sobre ellas a lo largo de la charla. Bueno, este es el índice o el esquema de la charla que había planteado. Lo he dividido en 3 partes y realmente tengo que confesarles que la auténticamente importante, o la que da pie a la charla, es la última, ¿no? El autoensamblado y la nanotecnología. Pero claro, es difícil hablar de autoensamblado y nanotecnología sin dar algunos aspectos básicos o de tipo general de lo que se entiende por nanociencia, nanotecnología y por qué son importantes. Y después, teniendo en cuenta que esta charla es para un público culto, pero muy variopinto de formación, y por lo tanto es difícil divulgar, pues me he permitido añadir un primer capítulo sobre los actores principales de esta representación, que son los átomos, las moléculas y las macromoléculas. Ya sé que con esto voy a aburrir los primeros minutos de la charla a muchos de los asistentes, y en particular a mis colegas, porque son las cosas muy elementales, pero creo que venía bien detenerse un poco en ellas y también, sobre todo, ponerlos en contexto del tamaño respecto a la nanotecnología. Así que, sin más, voy a empezar con el primer aspecto: átomos, moléculas y macromoléculas. Bueno, esto ya es sabido por todo el mundo, que el concepto de átomo es una cosa muy vieja, por lo menos el concepto filosófico de átomo, que fue introducido por Demócrito, pues 430 a.C., por ahí, y en realidad viene de la palabra griega átomos, que quiere decir indivisible. Es decir, en aquel entonces ya, como concepto filosófico, se introdujo la idea de que los materiales o la materia estaba compuesta de algo que era indivisible y que se llamaban átomos. Ha sido una larga historia desde aquel punto, transformando lo que es un concepto filosófico en un concepto científico. Una larga historia de más de 2000 años, y no la voy a recorrer, por supuesto, porque sería motivo de otra charla,
Pero sí que voy a brevemente decir que hoy en día sabemos ya con certeza lo que son los átomos desde un punto de vista científico. En realidad sabemos ya que se pueden dividir y que están formados por otro tipo de partículas más pequeñas y que, bueno, que todos ustedes creo que sabrán que son electrones y en el núcleo protones y neutrones. Quería decir simplemente 4 ideas. Primero es que los electrones tienen carga eléctrica, los protones carga electrones negativa, protones positiva, el mismo valor de la carga, el mismo número de electrones que protones, por lo tanto son neutros desde el punto de vista eléctrico, ya que los neutrones no tienen carga eléctrica. Pero sí que es interesante resaltar que la masa está prácticamente concentrada en el núcleo, puesto que la masa del protón es aproximadamente igual a la del neutrón y del orden casi de 2000 veces la masa del electrón. Es decir, que prácticamente la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Por supuesto, tengo que decirles que esta imagen tan naif que he representado no es cierta, pero da una idea aproximada. Los electrones no son partículas girando alrededor del núcleo, pero da una idea aproximada para lo que queremos. Lo que quería resaltar aquí es cuáles son las dimensiones de este objeto que llamamos átomo. Si definimos un diámetro del diámetro de todo el átomo, por así decirlo, y el diámetro del núcleo, pues esto, medido en metros, quedan estas cifras que realmente son un poco absurdas, ¿no? Porque, pues, fijaros, en el caso del diámetro del núcleo, pues hay 13 ceros después de la coma y un 1. Eso es lo que ya sabemos que se pone en terminología científica como 10 a la menos 14 o 10 a la menos 10 quedaría en el caso del diámetro atómico. Esto lo único que quiero resaltar es que cuando uno maneja cosas tan pequeñas, el metro no es una buena unidad porque es una cosa así de grande y en un metro cabrían millones y millones de estas unidades. Por lo tanto, hay otras unidades más adecuadas como son el Armstrong o el nanómetro y entonces voy a referirme al nanómetro. Digo lo que es y a partir de ahora toda la charla me expresaré en nanómetros, que de alguna forma es la magnitud que da origen a todo este lío de la nanotecnología. Entonces un nanómetro, bueno, pues es la millonésima parte del milímetro, ponemos así 8 ceros y un 1 en metros y a eso lo llamamos nanómetro. Expresado en esas unidades, claro, el diámetro atómico ya queda más razonable. Un átomo es del orden de 0,1 nanómetros y eso es lo que quiero que recuerden a partir de ahora. Un átomo es del orden de 0,1 nanómetros. El núcleo todavía sigue siendo mucho más pequeño. Realmente la relación entre el núcleo y el tamaño del núcleo o del diámetro del núcleo y el diámetro del átomo es de 10 a la 4, todavía es muy grande. Un símil, si consideran que el núcleo es un alfiler, de los que se ponen en cualquier sitio, pues entonces las dimensiones del átomo serían las de este auditorio, aproximadamente. No me he puesto a medirlo, pero aproximadamente eso sería la relación. Un alfiler sería el núcleo de un átomo y este auditorio sería el volumen que ocupa el átomo. Los átomos ya sabemos que les gusta estar con otros átomos en determinadas circunstancias, interaccionan a través de los electrones de las capas más externas, como todo el mundo interacciona con lo más externo que tiene. Entonces, esos son los electrones de valencia, etcétera, forman moléculas, agregados que no son más que agregados de átomos y pueden ser sencillas, con muy poquitos átomos, como la del agua, o pueden ser átomos representados aquí por bolitas y las uniones que llamamos enlaces químicos por palitos. Pueden ser, como digo, muy pequeños o pueden ser más grandes, como el átomo de la glucosa, la molécula de la glucosa, el azúcar, que ustedes conocen muy bien. Entonces, dimensiones. El agua, muy pequeño, porque son prácticamente 3 átomos del orden de 0,2 nanómetros. Pero ya la glucosa, que tiene del orden de 10 carbonos, ya es una molécula un poco más grande y ya son 1 nanómetro. Es decir, que los tamaños de los átomos son 0,1 nanómetros y de las moléculas un poco más grandes 1 nanómetro o varios nanómetros. Todavía existen algunas moléculas mucho más grandes, que son las moléculas estas gigantes que llamamos macromoléculas y que son un poco peculiares porque en realidad se forman por la repetición de un motivo químico más o menos sencillo llamado monómero y ese monómero se repite por enlaces covalentes muchas veces. Entonces adoptan las moléculas esta estructura un poco que ya ha sido recordada ayer por Carlos Bustamante como ovillos al azar o espaguetis o hay muchos nombres normales de la vida corriente para identificarlas
Y es bueno saber que estas macromoléculas existen tanto en la vida natural, por ejemplo, la que les he puesto yo es la del caucho, el polisopreno. Después también las moléculas de la vida son en cierta medida macromoléculas, y ya ven ustedes que las macromoléculas empiezan a ser más grandes. Aquí tenemos el ADN con sus descubridores y con también la Rosalind Franklin, que fue la que dio algunas claves de rayos X para su descubrimiento. Y esta es la estructura. Ya ven que la estructura es alargada, doble hélice, pero ven los tamaños. Las bases, 1 nanómetro, 2 nanómetros de lado a lado, 0,34 nanómetros distancia entre las bases, 3,4 nanómetros distancia entre las hélices, entre el paso de hélice. Es decir, que en este caso las moléculas, macromoléculas, son más grandes ya que las otras. Bueno, también hay moléculas artificiales de plásticos, como las que se desarrollaron en los años 50, se podían tejer. Pongo el ejemplo de por qué eran importantes en aquel entonces las medias de nylon. Yo me acuerdo de mi madre, en este caso, y en estos años, que eran muy importantes para las mujeres. Pero lo importante de las moléculas, las macromoléculas, es que, como he dicho antes, no tienen un peso molecular bien definido. Una molécula sencilla tiene siempre el mismo número de átomos. Por ejemplo, benceno, 6 carbonos, 6 hidrógenos. Por lo tanto, su peso es siempre el mismo, su peso molecular. Pero una macromolécula puede tener 100 monómeros, 1000 monómeros, 1 millón de monómeros y sigue siendo la misma molécula. Por lo tanto, eso quiere decir que su tamaño va a depender también del peso molecular. Y en la forma más trivial y sencilla se puede definir un radio que caracteriza ese tamaño, o el doble el diámetro, y ya ven que para 100 monómeros sería 3 nanómetros, para 1000 10 nanómetros, con esa fórmula más o menos sencilla. Es decir, que podemos tener macromoléculas ya del orden de, con un diámetro efectivo de 20 nanómetros, 30 nanómetros, etc. Es decir, recordemos 0,1 nanómetros átomos, 1, 2 nanómetros, 3 nanómetros, moléculas más o menos complejas, pero todavía sencillas, macromoléculas, 10 nanómetros, 100 nanómetros, ese es el orden de magnitud. Quería acabar esta parte recordando una cosa importante. A pesar de que los átomos y las moléculas parece que es un concepto filosófico que desde hace mucho conocido, etcétera, y que se manejaba ya a finales del siglo XIX, sin embargo, la prueba experimental de la existencia de los átomos solo aparece hacia 1905, cuando Einstein publica la teoría del movimiento browniano, que les recuerdo lo que era. El movimiento browniano lo descubrió o lo citó por primera vez Robert Brown, un botánico, que ponía granos de polen de una planta en una vasija con agua. Y estos granos se movían de forma caótica, como aparece allí, cuando se observaban por un microscopio. Cosa interesante, se podían observar con un microscopio porque tenían tamaños de micras. Einstein hizo una teoría de ese movimiento que estaba estrictamente basada en la existencia de las moléculas del solvente, del agua. La teoría decía que el movimiento ese en realidad es consecuencia de los choques de las moléculas de agua con los granos de polen y de la resistencia, la viscosidad que ofrece el líquido al movimiento del grano de polen. Con esos dos ingredientes, Einstein hace una teoría que es comprobada por un físico experimental francés, Perrin, unos años más tarde, demostrando no solamente que la teoría era correcta, sino indirectamente confirmando, dando la prueba experimental de la existencia de moléculas. Hay que tener en cuenta que esta prueba experimental es indirecta, en el sentido de que nosotros no vemos las moléculas, sino vemos su efecto sobre algo más grande, que es lo que podemos observar con el microscopio óptico. Hoy en día, bueno, esto ya lo he dicho antes, que ha costado 2000 años, etc. Hoy en día, sin embargo, podemos ver las moléculas y los átomos. Y gracias fundamentalmente al microscopio de efecto túnel, que volveré sobre él, uno de cuyos inventores está aquí con nosotros, el profesor Rohrer. Y esto es simplemente una peliculita que ya la habrán visto, que no dura nada, que es simplemente cómo no solamente podemos ver los átomos, sino manipularlos y escribir cosas como las siglas del DIPC utilizando átomos, me parece que eran de oro o de plata, que me corrija alguno, si no, sobre una superficie de cobre, creo que eran. Es decir, que hoy en día, pero no hace mucho, de esto hace del orden de 15, 20 años que somos capaces de ver los átomos directamente, es decir, ya no a través de una sonda indirecta como en el caso del movimiento browniano.
En realidad, esta idea de manipular los átomos, como digo, solo se ha podido materializar hace unos 20 años, pero en realidad aparece ya citada de alguna forma en una conferencia que da Feynman en el 1959 y que a posteriori, no en aquel entonces, a posteriori se ha redescubierto y se ha considerado el origen de la nanotecnología. Aunque la palabra nanotecnología tengo que advertirles que no aparece por ningún sitio en esa conferencia. Esa conferencia, que se puede traducir directamente como hay mucho espacio en el fondo, o una traducción menos literal podría decir existen muchas posibilidades ahí abajo con lo pequeño. Bueno, entonces, básicamente Feynman, que aparece ahí en una de esas fotos divertidas, de lo que decía al principio, es que iba a hablar de un campo en que había muchas posibilidades y, sobre todo, importante, posibilidades técnicas. Y decía, de lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar objetos a muy pequeña escala. También es importante resaltar otro aspecto que es menos citado, y es el aspecto en el que dice que las leyes físicas que él conoce, y que son las mismas que conocemos ahora, no violan esas posibilidades de manipular objetos. Es decir, las leyes físicas no son diferentes cuando uno trata con lo pequeño, aunque las propiedades que surjan sean diferentes. Lo que yo considero interesante de esta frase es que dice, si no hemos aprendido a hacer estas manipulaciones, es porque todavía somos demasiado grandes para poder manejar algo tan pequeño. Como he dicho antes, hubo que esperar casi 20 años, hasta el 1981, en el que el profesor Rohrer, aquí presente, junto con Binning, inventaron el microscopio de efecto túnel, que ya fue introducido ayer por Emilio Méndez, por Emilio Méndez. Y parafraseando a Feynman, podríamos decir que realmente es esa invención la que nos hizo suficientemente pequeños para ser capaces de manipular átomos y moléculas. Como se probó algunos años después de que se inventara este microscopio en el 1989 por dos investigadores de IBM que fueron capaces por primera vez de escribir las siglas de su empresa, claro, IBM, utilizando el microscopio de efecto túnel y manipulando átomos de xenón sobre una superficie de níquel en una imagen que ha pasado a la historia y que además es estéticamente muy bonita. Este, en realidad, puede considerarse el inicio de la nanotecnología, no tanto realmente el discurso de Feynman, sino, para mi gusto, es más el inicio de la nanotecnología. Por eso, brevemente, voy a pasar por ello. Bueno, el término nanotecnología, como les he mencionado, no aparece para nada en el discurso de Feynman, y la primera vez que aparece es en otro discurso de un japonés que me ha resultado imposible encontrar algo traducido, algo que se pusiera, aparte del título y algunas frases, que es el discurso que da él en la Sociedad Japonesa de Ingeniería, se titula On the Basic Concept of Nanotechnology, y es en el que empieza a hablar de nanotecnología. Y más adelante, en 1986, hay otro libro clave que se llama Los motores de la creación, de Tressler, que habla de la construcción, plantea la posibilidad de construir máquinas utilizando nanorobots, utilizando ribosomas y otros agregados biológicos. Curiosamente, en aquel entonces se le consideró un poco, ciencia ficción, pero si los que asistieron a la charla de ayer se dieron cuenta de que los motores moleculares que de forma tan maravillosa nos presentó ayer Carlos Bustamante, en realidad no son más que una materialización de esta idea de los Engines of Creation de Tressler. Bueno, ya es el momento de definir para nosotros o dar mi definición o una posible definición de nanotecnología. Podríamos decir que es la capacidad que ahora tenemos para controlar la materia y manipularla y construir cosas en una escala que va de 0,1 nanómetros a 100 nanómetros. Pero si recordáis o si recuerdan ustedes la primera parte de mi charla, realmente 0,1 nanómetros es el tamaño del átomo y 100 nanómetros es el tamaño de algunas moléculas grandes o de algunos agregados de átomos o moléculas. Es decir, de lo que estamos hablando es de manipular y hacer objetos a tamaño atómico, molecular o macromolecular o de asociaciones de moléculas o de átomos. Y la segunda parte dice de la definición
y ser capaces de aplicar los nuevos conceptos y propiedades físicas, químicas, etcétera, que emergen del comportamiento de los materiales a estas escalas tan reducidas. En realidad, esta segunda parte podríamos decir que es lo que se llama nanociencia, el estudio de estas propiedades. Pero realmente no hay nanociencia sin nanotecnología, porque ¿cómo vamos a estudiar las propiedades de un objeto tan pequeño si no tenemos a su vez la tecnología para construirlo? Es decir, que la división entre nanociencia y nanotecnología realmente no tiene sentido. La una y la otra van indisolubles. Quería recordarles que esas propiedades de las que se hablan a esa escala son las propiedades de los materiales y que ya en el siglo XX hemos llegado a un concepto claro a través de la mecánica cuántica de cuáles son las propiedades de los materiales. Y entonces las propiedades de los materiales dependen de la estructura electrónica, básicamente del enlace químico, de la estructura atómica, es decir, dónde se colocan los átomos espacialmente, si están ordenados como en el caso de un metal, o si están desordenados como en el caso de un polímero o de un material vítreo, y de cómo se mueven los átomos dentro de esas posiciones de equilibrio, si se mueven mucho, se mueven poco. Eso son lo que determinan las propiedades de los materiales. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué tanto revuelo con la nanotecnología si realmente ya sabemos cuáles son las propiedades de los materiales? La respuesta es que en esto el tamaño sí que importa. Y las propiedades de los materiales podríamos decir que no solamente dependen del enlace, de la organización estructural de los átomos o de la movilidad de los mismos, sino también el tamaño, una vez que nosotros nos vamos a materiales de tamaño en la escala nanométrica, en la escala de 1 a 100 nanómetros. Un ejemplo fue mencionado ayer por Emilio Méndez también, pero no refiriéndose a este tipo de metales. El color del oro. Todo el mundo sabe que es dorado, la copa de la FIFA, para los que les guste el fútbol. Pero hoy en día somos capaces de hacer oro de forma muy controlada por medio de la química coloidal de tamaños nanométricos y de formas pero espectaculares. Pueden ser cilindros, cubos, estrellas, lo que queramos. Esto tengo que darle las gracias a mi amigo Luis Marsan, que es el que hace estas cosas de la Universidad de Vigo y el que me ha prestado esta transparencia. La pregunta es, ¿qué pasa realmente cuando los metales están a esta escala? ¿El color sigue siendo dorado? Pues no. Cuando ponemos estas partículas tan pequeñas en suspensión, el color depende del tamaño, como arriba ven ustedes que depende el color, tanto si se observa por reflexión como por transmisión, depende del tamaño, o depende incluso de la forma, dependiendo que sean triángulos, cubos, etc. Y esto no solo pasa con el oro. Vemos el caso de la plata, color plateado, exactamente igual. Abajo son cilindros de distinta relación de aspecto, arriba son triángulos, colores totalmente diferentes. Esto ya se conocía en la antigüedad, como ya fue mencionado ayer. Esta es una famosa copa, la copa de Ligurcus de Roma. Está en el Museo Británico y ya ven ustedes que depende de cómo se observe. Si se observa por reflexión es verde, si se observa por transmisión metiendo una linterna dentro es roja, brillante. La razón la sabemos ahora, no los romanos, que por casualidad les pasó esto, sino que la razón es que si observamos esta copa, tiene nanopartículas de oro y plata en su interior. También las vidrieras que fueron comentadas ayer. Pero lo importante es que hoy sí sabemos por qué pasa eso. Y sabemos que pasa eso por la explicación, está en lo que se llaman los plasmones superficiales, y que no son más que las oscilaciones de los electrones de conducción en estos metales, y que cuando disminuimos el tamaño del metal, del bulk, de una cosa grande macroscópica a una bola muy pequeñita, entonces estos plasmones superficiales dan lugar a plasmones localizados y a unas bandas de absorción en el ultravioleta y en el visible, como aparecen allí. Y lo que es importante es que esas bandas de absorción, que obviamente modifican el color porque están en la región del visible, dependen totalmente, de una forma muy fina, diríamos, no solo del tamaño, sino de la forma, y también dependen de otras cosas, como por ejemplo de la interfase o de lo que coloquemos sobre la bolita. Y eso nos lleva a que no es solo el color lo importante, si fuese por el color no montaríamos todo este lío, sino que gracias a esos cambios tan sensibles de la frecuencia y la intensidad del pico del plasmón, podemos utilizar estas bolitas como catalizadores, como sensores para detectar
una macromolécula que se pone encima para un diagnóstico médico, siendo capaces de que interaccione la bolita con algún tipo de germen para destrucción. Incluso se está pensando en posibles aplicaciones para destrucción de tumores. Este es solo un ejemplo del impacto que en las aplicaciones pueden tener la nanotecnología, es decir, las propiedades que tienen los materiales dependientes de su tamaño. Como ven aquí, se supone que va a afectarnos a todo, pero bueno, igual hay que ser un poco más comedido, pero realmente el asunto es que parece que va a haber una gran revolución aprovechando todas estas propiedades. Claro, el problema es el siguiente: para ser capaces de hacer nanotecnología tenemos que ser capaces de producir nanoobjetos, es decir, esas agrupaciones de átomos y moléculas que tienen propiedades especiales, algunas de las cuales les pongo aquí. El fullereno, también relacionado con el premio Nobel, uno de los premios Nobel, Harold Croton, que nos ha visitado estos días. Nanotubos de carbono, algunas biológicas como las que nos presentó Félix Goñi ayer, proteínas, nanopartículas. Tenemos que ser capaces de construir estos objetos para entonces poder desarrollar las aplicaciones de la nanotecnología. ¿Y cómo se construyen estos objetos? Pues hay dos aproximaciones. Una, la mala, la que llamaríamos top-down o de arriba abajo, que es un poco coger un material macroscópico y ser capaz de eliminar parte de ese material hasta llegar al objeto pequeño que queremos, la agrupación de átomos o moléculas. Esto en realidad es lo que se ha llamado miniaturización y tiene sus limitaciones. Otra es la bottom-up, de abajo arriba, que sería precisamente la que da cuerpo a la nanotecnología, que sería partiendo de átomos, moléculas o macromoléculas, de las unidades que queremos ensamblar, ser capaces de modificarlas y manipularlas para construir el objeto que queremos. Un símil muy fácil de estas dos aproximaciones, pero en la vida normal, es el siguiente. La aproximación top-down sería lo que hace un escultor. Coge una pieza muy grande, ahí va, por Dios, se ha mareado. Espero que no haya sido por efecto de mi charla. Tan aburrida, ya, pero... Bueno, continúo con lo que estaba. Espero que no sea nada. Bueno, como decía, un ejemplo es lo que hace un escultor con una pieza de mármol, romperla hasta obtener un objeto muy pequeño y, sin embargo, la aproximación que más nos interesa es la bottom-up, lo que haría un constructor cogiendo ladrillos, manipulándolos y construir un objeto más grande como una casa. Esa es la forma de ver de forma simplificada los dos tipos de aproximaciones. ¿Cómo hacemos para, en realidad, como digo, la nanotecnología está relacionada con la aproximación bottom-up? Hay un aspecto también que me gustaría resaltar, que es también poco conocido de la charla de Feynman, porque yo creo que muchas veces la charla de Feynman solamente se la lee la gente el primer párrafo, que también cita una cosa importante, que es copiar a la naturaleza, copiando a la naturaleza. Y él menciona, me van a permitir leerlo, tal y como yo he mencionado, me inspiran los procesos biológicos en los que las fuerzas químicas se usan de forma repetida para producir toda clase de efectos especiales o fantásticos, y añade él, como yo mismo, eso lo he quitado, pero lo pone entre paréntesis. Pero en realidad, ¿cómo funciona la naturaleza? Bueno, ayer Félix Goñi nos dio unas pautas y voy a recordar brevemente y añadir algún otro ejemplo. La célula se puede considerar la unidad estructural más importante de la vida y, como ya nos dijo Félix Goñi, es algo muy complejo, lleno de cosas por dentro, de todos los tipos, y rodeada en las células eucariótidas, que son las que de los humanos, por una membrana. Como se ve en aquella foto, para mi parecer muy bonita de microscopía, y se ve que esa membrana en realidad es un objeto nanométrico, porque tiene un espesor que oscila, dependiendo del tipo de célula, entre 6 y 10 nanómetros. Y que, tal como se ve en el ejemplo de abajo, y como nos explicó Félix Goñi ayer, no es más que, bueno, es muy compleja, pero la base, la estructura básica es
una bicapa de fosfolípidos, esas moléculas, y lo importante es que esas moléculas que forman esa bicapa de fosfolípidos la forman sin que haya un manipulador. Es decir, cuando se ponen los fosfolípidos en agua, ¡pum!, organizan esa membrana y dan lugar a esa nanoestructura. Es decir, que se organizan espontáneamente en esa estructura. La naturaleza está llena de ejemplos como este. Dentro de la célula hay otro ejemplo muy bonito, que es el de los filamentos de actina, que son importantísimos en el citoesqueleto para la motilidad de las células, y que se ven ahí en una fotografía también muy bonita de microscopía, y que se ve que son filamentos del orden de 37 nanómetros, aunque su tamaño crece, se acorta y crece dependiendo de lo que quiera hacer la célula. Es decir, es una estructura nanométrica, y esa estructura nanométrica también tiene un espesor o un diámetro de 7 nanómetros, es una doble hélice, y como se forma es en realidad por autoensamblado espontáneo en determinadas circunstancias de una proteína globular que es la G-actina. Si comparamos este tipo de procesos con lo que yo he llamado un proceso bottom-up importante en nanotecnología, veremos que en realidad la asociación espontánea de moléculas de la vida, en este caso, no es más que un proceso bottom-up, pero con la ventaja de que no hace falta el manipulador, no hace falta el constructor que manipula los ladrillos o las unidades para hacer la estructura, sino que es un autoensamblado, es decir, se genera de forma espontánea. Ya se pueden ustedes imaginar que si somos capaces de controlar estos procesos de autoensamblado, seremos capaces de diseñar nanoestructuras de forma más económica, que al final es lo que importa. Bueno, entonces vamos a la última parte de la charla. Una definición. ¿Qué es autoensamblado? Bueno, pues podríamos decir un proceso mediante el cual ciertas unidades y bajo ciertas condiciones se asocian de forma espontánea, es decir, sin manipulador, dando lugar a estructuras geométricas, agregados, que son termodinámicamente estables. ¿Por qué se forman las moléculas? Esto no es magia, esto es física o ciencia, es decir, que hay una razón científica para que esto se autoensamble. Es importante resaltar que en estos agregados, en la formación de estos agregados, no hay enlaces químicos. En el sentido tradicional de la palabra, no hay enlace químico fuertes, podríamos decir, metálico, iónico, covalente, no existen esos enlaces. Lo que hay es un balance delicado entre dos tipos de fuerzas, unas fuerzas que diríamos atractivas y otras repulsivas entre las unidades que, cuando se compensan, crean esa estructura. En algún caso también intervienen fuerzas direccionales, como pueden ser enlaces, puentes de hidrógeno, repulsión estérica, interacciones con el sustrato, cuando el autoensamblado se hace en dos dimensiones, por ejemplo, en el caso de los puntos cuánticos. No solamente moléculas biológicas, como las que hemos mencionado, son las que dan autoensamblado, sino podemos observar fenómenos de autoensamblado desde los átomos, es decir, de la escala más pequeñita, moléculas, macromoléculas, unidades biológicas, incluso estructuras coloidales bastante grandes que ya se salen de lo que llamamos, lo que estamos definiendo como nanociencia, también forman autoensamblados. Voy a poner un ejemplo muy rápido que fue puesto ayer ya y que es el ejemplo de las moléculas anfifílicas, de Amphis, ambos, Philic, amor, dos amores, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como en la novela de Stevenson. Es decir, moléculas con dos caracteres. Una parte le gusta el solvente, otra parte odia el solvente. Si el solvente es agua, podríamos decir que una parte es hidrofílica y otra es hidrofóbica. Se suelen representar de esta forma. Ejemplos: la parte hidrofóbica suele ser una cadena de hidrocarburos y la cabeza hidrofílica puede ser no iónica, en muchos casos tiene carga eléctrica y puede ser de tipo iónico. Algunos ejemplos: moléculas utilizadas en la cosmética, moléculas como el DSD, que fue mencionada ayer por Félix Goñi. Según él es el nivel de utilización lo que define la civilización, porque está relacionada con los jabones y con los detergentes. Y ahora me toca volver a las imágenes del principio, a las pompas de jabón. Esta es una de las pompas de jabón, preciosa imagen para mi gusto, de las que he puesto al principio, y en realidad una pompa de jabón no es más que esta estructura, en la cual moléculas anfifílicas encierran una capa muy fina de agua y la estabilizan, formando una pompa.
Estas son las cabezas hidrofílicas, que lo que hacen es apantallar el agua, y las cabezas hidrofóbicas están a gusto en el aire, porque no pueden soportar el agua. Entonces se forma este tipo de estructura, y cuando agitamos mucho las cabezas hidrofóbicas, por ejemplo con el aire que había el otro día durante este espectáculo, pues entonces las cabezas hidrofóbicas rompen por su agitación la burbuja y existe una separación entre el detergente y el agua, como se puede ver en esta imagen de alta velocidad, que fue, por cierto, publicada hace unos días o hace unas semanas en algún semanal, no recuerdo cuál fue el otro, en la que se ve perfectamente cómo al tocar el dedo con una imagen de alta velocidad se rompe, se propaga la destrucción de la capa, de la bicapa anfifílica, y escapa el detergente del agua. Por supuesto, las moléculas anfifílicas pueden hacer más cosas que pompas de jabón, y por eso las comento aquí. Las moléculas anfifílicas pueden hacer estructuras nanométricas preciosas. Por ejemplo, si se las coloca en agua, de ellas si se forman agua, se forman las micelas, en las cuales las cabezas hidrofílicas se ponen en el exterior apantallando la parte hidrofóbica, y entonces se forma el agua. Se esconden del agua. Dependiendo de más factores, aparte de la hidrofobicidad o de la hidratación, aparte de esos factores hay factores, por supuesto, como pueden imaginar, geométricos, etcétera, y se pueden obtener estructuras nanométricas, por ejemplo, bicapas de 5 a 10 nanómetros, micelas esféricas, micelas cilíndricas y distintas estructuras. A veces las bicapas se curvan formando vesículas que, en el caso de moléculas biológicas, se llaman liposomas, y obviamente la célula es un ejemplo de este tipo de estructuras, porque, como ya hemos dicho y como dijo Félix Goñi ayer, los fosfolípidos, que son esta estructura química, no son más que realmente unos anfifílicos. Esto es todavía más interesante porque realmente estas estructuras que se han formado, a su vez, en determinadas condiciones pueden sufrir un segundo proceso de autoensamblado y organizarse en estructuras cristalinas, cúbicas, hexagonales, lamelares. Si recuerdan la charla de Félix Goñi, la imagen del final no era más que la película, era la formación de una de una estructura cúbica partiendo de vesículas de grasa. También existen macromoléculas anfifílicas, nada más que en este caso son más grandes. Es decir, que la cola hidrofóbica es mucho más grande y la cabeza hidrofílica es a su vez otra cola, dando lugar a estructuras micelares más complicadas. Como pueden ustedes imaginar, el entender estos procesos de micelización o cualquier proceso de autoensamblado es de suma importancia para ser capaces de diseñar nanoestructuras o de establecer métodos de nanoestructuración. El problema es que entender estos procesos de micelización es algo complicado, porque son rápidos, milisegundos, hacen falta sistemas modelos bien caracterizados, es decir, que no es una cosa fácil ni que se sepa ya. Y, de hecho, les voy a poner aquí simplemente un par de imágenes de un ejemplo para ver que, aparte de contar cosas un poco del libro de texto, también hacemos algo de ciencia. Este es un trabajo realizado por nosotros en colaboración también con un grupo alemán y en particular por Raider Lund, uno de nuestros postdocs, que se tituló El nacimiento de las micelas mediante luz sincrotrón o radiación sincrotrón, que es la radiación que hace falta para poder estudiar estos procesos con la intensidad suficiente para hacerlos in situ. Y me gustaría detallarles brevemente el experimento. Es un experimento, en principio, en teoría, muy sencillo, si se hace en el sincrotrón. Esto es un stop flow, un aparato que tiene 2 jeringas, un motor de sincronización y es capaz de inyectar 2 soluciones en 4 milisegundos en la cámara donde intervienen los rayos X que llegan por aquí. Aquí hay el polímero, la molécula anfifílica en DMF que no forma micelas, y aquí está el agua. Una vez que el agua se junta con esta solución en DMF se forman las micelas y con resolución de tipo milisegundo es posible observar con los ojos que observamos a veces los científicos, es decir, en imágenes de difracción de bajo ángulo, en este detector es posible observar realmente cómo crecen las micelas, como aparece aquí.
Es decir, esta magnitud no es más que el número de anfifílicos que se encuentran dentro de una micela en función del tiempo, con resolución de milisegundos, y uno puede hacer teorías más o menos complicadas para intentar entender estos fenómenos. Bueno, llegando al final de mi charla, quería, por lo tanto, volver a resaltar el mensaje. El autoensamblado no es más que un proceso bottom-up espontáneo, por lo tanto muy interesante, ahorra tiempo y esfuerzo, por lo tanto dinero, y es por lo tanto muy importante en la nanoestructuración o a la hora de obtener materiales de interés nanotecnológico. Por ejemplo, aquí aparecen las típicas unidades que hemos mencionado antes, qué tipo de sistemas autoensamblados forman. Por ejemplo, en el caso de átomos, pues se pueden formar puntos cuánticos y para qué sirven en sistemas nanoestructurados, por ejemplo, dispositivos electrónicos en 2 dimensiones. En el caso de las macromoléculas, pues micelas, microemulsiones y pueden dar lugar a plantillas para nanotecnología, etcétera. Las moléculas biológicas, lo que ya hemos visto, pueden dar lugar a dosificadores de fármacos, como fueron perfectamente explicados ayer por el profesor Félix Goñi, y en el caso de los coloides también dan cristales coloidales, sistemas de nanofotónica, etc. Como yo trabajo en polímeros, pues voy a dar un breve ejemplo del caso de las macromoléculas para plantillas. Los copolímeros bloque, es decir, esas moléculas que tenían, en un caso eran macromoléculas, pero tenían una parte hidrofílica e hidrofóbica, aunque no tengan una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, sino simplemente que tengan distintas capacidades de interacción, sean de distinto tipo. Estos se llaman copolímeros bloque y en determinadas circunstancias, incluso dentro, sin ningún tipo de solvente, es decir, en bulk, como decimos los científicos, son capaces de producir de una estructuración en nanofases, como aparecen aquí. Esto, por supuesto, depende de muchas características y esto es lo que llamamos en ciencia un diagrama de fases, donde, conocidas las características del material, etcétera, somos capaces de predecir qué nanofase se va a formar dentro del polímero. Nanofases cilíndricas, nanofases esféricas, nanofases giroides, etcétera. ¿Para qué sirven estas nanofases o para qué pueden servir? Pues, por ejemplo, se pueden utilizar para plantillas de sistemas nanoestructurados que son muy importantes en el caso de la nanoelectrónica o de las aplicaciones en magnetismo, etc. Si cogemos un ejemplo típico, por ejemplo, poliestireno, polimetilmetacrilato, es decir, es un dibloque, una molécula que la mitad corresponde con el poliestireno y la mitad con el polimetilmetacrilato, 2 tipos de polímero, y hacemos por spin coating un film de una micra, se autoensamblan y dan lugar a unas fases cilíndricas en las que los cilindros son de PMMA y lo que los embebe es de poliestireno. Es importante resaltar las dimensiones. Los cilindros del orden de 15 nanómetros, la distancia entre cilindros del orden de 25 nanómetros, es decir, una auténtica nanoestructura. Los polímeros tienen ventajas. Por ejemplo, si aplicamos luz ultravioleta, ácido acético, eliminamos solo el PMMA y no eliminamos el poliestireno. Con lo cual, entonces, de esto pasamos a una situación en la que los tubos que antes estaban ocupados por polimetilmetacrilato están vacíos. Ahora podemos depositar cobalto o cobre, materiales por electrodeposición, y entonces somos capaces de hacer una red de nanohilos metálicos. Esta red de nanohilos metálicos puede tener unas propiedades importantes. Si es el cobalto, los campos coercitivos pueden ser altos, pueden utilizarse para almacenamiento, pueden utilizarse en muchos aspectos de la nanoelectrónica futura. De todas formas, lo que les estoy contando no es fácil, ni todavía está hecho. Es decir, que aunque se formen esos nanocilindros, el problema es conseguir orientaciones perfectas de esos nanocilindros en dimensiones de centímetros, que es las que tendrían utilidad, no en dimensiones de micras. Y bueno, este es un campo que es todavía un reto y en general hace falta aplicar, aparte del autoensamblado, fuerzas de esas direccionales que les he comentado al principio. Por ejemplo, campos eléctricos, eliminación de disolventes de forma controlada, creando gradientes de temperatura, hasta en deformaciones, etc. Este es un ejemplo reciente, publicado hace muy poco en Science, donde las imágenes son preciosas, realmente se consiguen unas
densidades terribles. Aquí los diámetros de los nanotubos son solamente de 3 nanómetros y la densidad es enorme. La distancia entre los nanotubos me parece que es solo del orden de 7 nanómetros, con lo cual se consigue una densidad, me parece que son de 10 terabytes por pulgada al cuadrado. Es decir, que está en la línea y estas son un ejemplo precioso, desde mi punto de vista, de cómo el autoensamblado molecular puede utilizarse realmente para la nanotecnología. Quisiera resumir y acabar mi charla, no con mis palabras, sino con las palabras de otro premio Nobel que también forma parte del Comité Científico de Nanobune y que no ha podido asistir a esta reunión, Jean-Marie Lenz, Nobel en 1987, por la química supramolecular. Y encontré hace poco sus palabras en un artículo de Science que se titula Hacia la autoorganización y la materia compleja, prácticamente un resumen mejor de lo que yo lo podría hacer respecto al mensaje que yo les quería transmitir hoy. Básicamente no lo voy a traducir entero, ni mucho menos de forma libre, diría que la autoorganización ofrece a la nanotecnología molecular muchas posibilidades alternativas al bottom-up y al top-down, y sobre todo son alternativas que hacen un bypass, es decir, que eliminan los tediosos métodos de fabricación, la implementación de tediosos métodos de fabricación y, por supuesto, económicamente caros, y que además puede inspirarse en numerosos procesos de la naturaleza. Con esto vuelvo a mi transparencia inicial y simplemente le voy a quitar, para acabar, las letras y les voy a mostrar esta imagen preciosa también que, bueno, podríamos decir que son micelas en un medio, por ejemplo, acuoso. Se podría ver incluso una membrana, quizás un virus, pero sin embargo no es nada de eso, sino simplemente un cuadro precioso de Joan Miró que se titula Azul 1 y que lo pintó en 1962 y que lo pueden ustedes observar en el Centro Georges Pompidou de París. Esto, en el fondo, nos indica que también los artistas tienen a veces inspiraciones científicas, aunque no se den cuenta. Bueno, y simplemente quería darles las gracias por su amable atención. Bueno, tenemos turno solo para una pregunta o dos, si hay algún voluntario. Bueno. I'd rather make a comment about the question. It's fantastic, but Yeah, never works. we also have fantastic electronic activity. But as Jean-Marie Lehn said, you see, he used the word self-assembly, but on the same line, you had control. Yeah. So the control for us is now the very tricky point. Exactly. You are right. Self-assembly. Yeah. I absolutely agree with you. And in some way, the sample I mentioned at the end of my talk is an example of what you say. Because, you know, en español, castellano, it's an example, as you say, because, you know, you have self-assembly of macromolecular units, but at the same time you had to act with some kind of electrical field or gradients or things like that to control the process and to get what you like. And there we probably need one of the brilliant ideas of yesterday. Yeah, okay. Brilliant ideas are always welcome. Sí. Profesor, ¿cuál es la dimensión económica de la nanotecnología hoy, no en el futuro? Porque la del futuro es exponencial seguramente. Ahí tengo que confesar que me ha pillado usted, porque realmente a mí me interesa más la ciencia y la tecnología que la dimensión económica. No se lo puedo decir. Sé que ayer mencionó, creo que lo mencionó ayer Emilio Méndez, pero yo soy incapaz de darle una cifra. ¿Se lo podemos trasladar al profesor Echenique? Yo creo que sí. El profesor Echenique le interesa también. Vale, muchas gracias. Le interesa también los aspectos económicos y entonces él seguro que conoce esa cifra mejor que yo. Bueno, si hay una pregunta corta, y si no pasamos al siguiente.